Salud en venta. La raza humana puede sobrevivir perfectamente sin un interminable repertorio de fármacos nuevos, pero la industria farmacéutica no. Jackie Lowe. Las 10 compañías farmacéuticas mayores forman el conglomerado Big Pharma, que controla el mercado farmacéutico mundial. En 2004 el gasto mundial en fármacos recetados fue de 500.000 millones de dólares. En 2002 el beneficio del conglomerado Big Pharma ascendió a 35.900 millones de dólares. El beneficio de Big Pharma supera la suma de beneficios de las otras 490 multinacionales de la lista publicada por Fortune. En 2004, Big Pharma consiguió un beneficio total antes de impuestos de 205.000 millones de dólares, casi tanto como el Producto Nacional Bruto de Dinamarca. He aquí la lista de los 10 medicamentos más vendidos en el mundo, según los datos más recientes desde 2004. El medicamento de mayores ventas es el reductor del colesterol Lipitor, fabricado por Pfizer. Su venta generó 10.300 millones de dólares en solo un año. A continuación está otro fármaco reductor del colesterol, Zocor, fabricado por Merck. Generó 6.100 millones de dólares en un año. El tercer fármaco de mayor venta mundial es Zyprexa, un antidepresivo fabricado por Eli Lilly, que facturó 4.800 millones en un año. Entre los 7 restantes más vendidos en el mundo hay 2 para tratar úlceras, uno para la hipertensión, un antidepresivo, uno para problemas cardíacos, uno para el asma y uno para la anemia, con una facturación anual de unos 48.000 millones de dólares. Todos estos fármacos se vendieron en países ricos como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Ginebra es el centro financiero de Europa. Aquí debemos empezar nuestra investigación para entender los problemas políticos y económicos del acceso a los fármacos. Todas las organizaciones internacionales que tratan con las farmacéuticas tienen su base en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud, OMS. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Médicos Sin Fronteras. Y, por supuesto, la Organización Mundial del Comercio, OMC. Hoy la OMC abarca muchos sectores del comercio internacional. El de mercancías, el de servicios, y trata una amplia variedad de temas, de los aranceles e impuestos sobre las mercancías, a las subvenciones y las normas no arancelarias. La OMC cuenta con 150 Estados miembros, casi el mundo entero. El comercio mundial está regulado por acuerdos de la OMC. Decidimos analizar el nuevo reglamento sobre patentes de fármacos salido de la Organización Mundial del Comercio y denominado Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, o TRIPS, porque vimos que los medicamentos sujetos a patente eran mucho más caros que los no patentados. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, IFPMA, tiene su sede en Ginebra. Tenemos 26 empresas afiliadas y 55 asociaciones nacionales pertenecientes a 55 países del mundo. Y nuestro ámbito de trabajo es mayormente el de la reglamentación, porque la industria farmacéutica es la más reglamentada que existe. Todo está regulado, desde los ensayos clínicos a las patentes y los precios de venta en muchos países. Por tanto, nosotros nos ocupamos de ese tipo de detalles. Ma come? In tutta la mattina non ha finito una lettera. Mi scusi, ma ho tanto mal di testa che non riesco a lavorare. E lei per un mal di testa rischia il posto. Prenda un calmante, Murray, e in pochi minuti le passerà.
Non soffrite inutilmente. Quando avete mal di testa, mal di denti, nevralgie o reumatismi, usate calmante Murri. Il calmante Murri calma rapidamente ogni dolore nevralgico e reumatico. Ricordate, quando avete mal di testa o nevralgie, prendete calmante Murri. Il dolore vi passerà in pochi minuti. Estas son las 5 enfermedades infecciosas que matan a más personas todos los años, según datos de 2004. Varias enfermedades pulmonares, 4 millones de muertos. SIDA, 2.800.000 muertos. Diarrea, 1.800.000 muertos. Tuberculosis, 1.600.000 muertos. Malaria, 1.600.000 muertos. La lista continúa y suma un total de 15 millones de muertos. El 85% de los afectados vive en el hemisferio sur, pero solo contabilizan el 11% del gasto sanitario mundial. En países ricos, el 15% de los enfermos gasta el restante 89%. Primero, los medicamentos que se necesitan desesperadamente y las herramientas de diagnóstico necesarias para diagnosticar a adultos y niños adecuadamente no existen. No se están creando. Segundo, los medicamentos que sabemos que existen, por ejemplo para el SIDA, no están disponibles en países pobres, porque su precio está fuera del alcance de la población. Y tercero, hay medicamentos que se crearon para tratar enfermedades tropicales, pero hoy ya no se fabrican, aunque son necesarios. Los enfermos existen, pero como consumidores no existen, porque no tienen dinero suficiente para pagar el tratamiento. ¿Qué diferencia hay entre un medicamento genérico y uno de marca? En realidad contienen los mismos ingredientes activos y se fabrican del mismo modo, son idénticos. Los de marca están patentados y por lo general son más caros. Pero ¿quién regula el sistema de patentes? Recuerden una palabra. TRIPS. Acuerdo TRIPS. ¿Qué significa? Propiedad intelectual relacionada con el comercio. Es un acuerdo sobre la regulación de la propiedad intelectual y su influencia en el comercio internacional. Fue el primer intento serio en el ámbito GATT-OMC de establecer una relación entre el comercio y la protección de la propiedad intelectual. Una patente es un certificado legal concedido por el Estado que da a su poseedor un monopolio sobre el uso de un invento en una zona y durante un tiempo limitado. La patente puede cubrir un producto o el proceso utilizado para fabricar algo. Desde el principio, la existencia de patentes se justificó aduciendo que la exclusividad de la explotación comercial estimula nuevos inventos que, al expirar la patente, pasarán al dominio público. Desde hace unos años incluso se ha patentado organismos modificados genéticamente, entre ellos plantas, animales y microorganismos, y la lista podría seguir. Hay un vínculo entre el acuerdo TRIPS y el acceso a los medicamentos. Porque regula los medicamentos como cualquier otro sector. El acuerdo TRIPS obliga a todos los países afiliados a la Organización Mundial del Comercio, que hoy son unos 150, a proteger las patentes de las farmacéuticas. Antes del acuerdo TRIPS, los países concedían patentes solo para 5 años, pero ahora tienen que darlas por 20 años. Por tanto, el dueño de la patente puede establecer precios altos, puede actuar como un monopolio. Y durante esos 20 años, otros medicamentos genéricos no pueden acceder al mercado. El dueño de la patente puede establecer el precio que el mercado pueda soportar. Y eso significa que muchas personas no podrán adquirir y usar esos fármacos patentados. Ese es el problema del acuerdo TRIPS. Otorga al dueño de la patente un monopolio del mercado y los medicamentos genéricos no pueden acceder a él. Y como no hay competencia, el dueño de la patente puede mantener los precios tan altos como quiera. El TRIPS es el triunfo de los intereses particulares de las grandes multinacionales europeas y estadounidenses sobre el interés de millones de personas en países pobres. Los ministros de comercio no fueron conscientes de que al firmar esos acuerdos, al mismo tiempo estaban condenando a millones de personas muy pobres a la muerte.
Por tanto, el TRIPS ha impuesto el régimen de la propiedad intelectual, actualmente imperante en los Estados Unidos y Europa, al mundo entero. Además, la idea de que los derechos de propiedad intelectual actúan como estímulo de la innovación porque garantizan beneficios mayores que se reinvierten en investigación y desarrollo, no puede tenerse como cierta. Muchos de esos productos se crean en países ricos, porque son los países que han hecho inversiones, los que tienen científicos, los que tienen fortaleza tecnológica para fabricar esos productos. Pero creo que es importante destacar que uno de los motivos para crear un régimen comercial internacional es que permite que los habitantes de países pobres se beneficien de esos productos. El 97% de las patentes mundiales son propiedad de personas o empresas de países industrializados, y más de la mitad de los derechos se pagan a los Estados Unidos. Incluso en países en vías de desarrollo, el 80% de las patentes se concede a residentes en países industrializados. Tampoco en los Estados Unidos resulta fácil a veces cumplir el TRIPS, como en octubre de 2001. Estando aún reciente el atentado contra las Torres Gemelas, cundió el pánico respecto al anthrax y a un posible ataque bacteriológico. Se dispararon los informes sobre casos de anthrax, que culminaron el 5 de octubre con la muerte de Robert Stevens, un fotógrafo de la agencia de prensa America Media. Incluso circuló el rumor de que el presidente Bush se había contagiado. Y el único antibiótico de eficacia conocido contra el anthrax, Cipro, fabricado por Bayer y aún bajo patente hasta el fin de 2003, se volvió casi imposible de conseguir. El gobierno estadounidense le pidió a Bayer que le proporcionase una gran cantidad del fármaco a menos de $5 por pastilla, que era su precio habitual. Dada la reticencia de la empresa alemana, el gobierno estadounidense anunció la aprobación de 2 fármacos genéricos, doxiciclina y penicilina, como tratamiento contra el anthrax, y que esos fármacos estarían disponibles como genéricos porque podrían fabricarlos varias compañías farmacéuticas y así serían relativamente baratos y fáciles de conseguir. The New York Times publicó en portada: la legislación estadounidense es bien clara. Cuando el gobierno de los Estados Unidos necesite un producto patentado, cualquier funcionario autorizado para comprar fármacos puede ignorar la patente y autorizar a otro para fabricarlo. Al día siguiente, Bayer respondió que no temía la decisión del gobierno estadounidense. Una decisión que violaba el infame acuerdo TRIPS. Pero la amenaza de no atenerse al tratado se extendió a Canadá, con numerosos ofrecimientos de compañías farmacéuticas que fabricaban genéricos. Por tanto, el 25 de octubre el gobierno estadounidense se salió con la suya. Debido a la amenaza de los genéricos, Bayer accedió a fabricar todas las pastillas que los Estados Unidos necesitaban a un coste de solo 95 centavos cada una. Al final, no obstante, solo hubo 3 muertos por causa del anthrax y unas docenas de personas contagiadas. La OMS publicó en el año 98 un documento donde identificaba cuáles eran los mecanismos que existían en ese acuerdo TRIPS que se podían interpretar de una manera positiva para proteger la salud pública. Y lo publicamos y hubo una polémica terrible, hubo pedidos de que se retirara el documento, hubo insultos a la OMS, que el documento era mediocre, que era mentira, que era falso, y empezó la polémica y el debate sobre si en realidad había una flexibilidad o no había una flexibilidad. Esto llevó 3 años hasta Doha, donde se hizo la declaración donde se dice realmente existe este derecho, existe la flexibilidad, existen mecanismos que se pueden utilizar para proteger la salud pública en caso de un efecto negativo de la implementación de estos acuerdos de propiedad intelectual. Los países pueden hacer una licencia obligatoria, pueden hacer una importación paralela y eso es una cosa perfectamente conforme al acuerdo TRIPS. Importaciones paralelas. Gracias a la cláusula 6 del acuerdo TRIPS, en beneficio de la salud pública y solo por periodos limitados, es posible importar un fármaco desde el país que ofrezca las mejores condiciones económicas sin pedir permiso al propietario de la patente. Hay países como el Brasil que no ha hecho una licencia obligatoria, pero que ha utilizado la licencia obligatoria como un instrumento para negociar.
Y en el momento que han anunciado varias veces que van a hacer una licencia obligatoria, entonces la industria ha dicho, bueno, no, un momento, vamos a negociar, y ha tenido el efecto que es lo que se necesita, el efecto que es una reducción de precios para poder aumentar el acceso a los medicamentos. Licencias obligatorias. Gracias a la cláusula 30 del acuerdo TRIPS, se permite que un país que sufra una urgencia sanitaria, un solo país, fabrique un fármaco genérico sin pagar los derechos de patente. Esta licencia tiene una duración limitada. Se ha aprobado una ley sobre licencias obligatorias, según la cual un país puede solicitar una licencia obligatoria, pero las normas que regulan este caso son tan complejas que no es práctico. Por tanto, ¿qué debería hacerse? Que en el tercer mundo se aplicase un sistema de licencias obligatorias sencillo y práctico. India. Población 1096.917.184. Expectativa media de vida 63 años. Infectados por VIH 5.200.000. Médicos, 1 por cada 2.083 habitantes. Tailandia. Población, 64.081.371. Expectativa media de vida, 67 años. Infectados por VIH, 1,8% de la población. Médicos, 1 por cada 2.702 habitantes. Mozambique. Población, 19.495.185. Expectativa media de vida, 38 años. Infectados por VIH, 1.400.000. Médicos, 1 por cada 30.000 habitantes. Cuando los países pobres quieren acogerse a las cláusulas de flexibilidad, se encuentran con gran presión por parte de las farmacéuticas y también de algunos países industrializados para que no hagan uso de esa flexibilidad. Fue el caso de Sudáfrica, donde quisieron cambiar sus leyes y aplicar las cláusulas de flexibilidad, y 39 compañías farmacéuticas demandaron al gobierno. Cientos de manifestantes afiliados al grupo de presión anti-SIDA, a la Treatment Action Campaign y la Confederación de Sindicatos COSATU marchan por las calles de Pretoria. La Asociación de Empresas Farmacéuticas ha demandado al gobierno de Sudáfrica por una ley que permite que el país compre fármacos genéricos en vez de sus equivalentes más caros. Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para conseguir tratamiento para los pacientes con VIH y SIDA. Aquí se trata de establecer qué es lo prioritario, el interés comercial de las multinacionales o el derecho a la vida de las personas. Buenas tardes, bienvenidos al noticiario de la UNA. Soy Sally Bardet. Noticias nacionales e internacionales. Hoy destaca que las farmacéuticas han retirado la demanda contra el gobierno. Ha sido una gran victoria para el gobierno y para el Treatment Action Campaign. No solo se ha retirado la demanda, además la Asociación de Empresas Farmacéuticas ha accedido a pagar las costas procesales. Una gran victoria. El presidente de las empresas farmacéuticas retira la demanda. En el futuro, muchos más países necesitarán hacer uso de la declaración de Doha, sobre todo los países productores de fármacos, porque si esos grandes productores, como India, no permiten que sus empresas fabriquen versiones genéricas de los fármacos nuevos, al final no quedará ningún sitio de donde importarlos. En 2005, India tuvo que adaptar su legislación sobre patentes al acuerdo TRIPS. Volvieron a aplicarse patentes a productos farmacéuticos. La única laguna legal es el apartado 3D de la nueva ley,
que dice que no se puede conceder una patente a un fármaco que no represente una innovación sustancial. Por eso el fármaco anticancerígeno de Novartis Glivec no pudo conseguir una patente. Y por eso Novartis demandó al gobierno y a la legislación indios. Piden que se declare inconstitucional al apartado 3D. Aquí figura. Además, aunque aquí no figura, piden que se dictamine que el 3D viola el TRIPS. ¿Quiere una copia? Nosotros alegamos que, según el Tratado TRIPS, una entidad privada no puede cuestionar ante un tribunal nacional que una ley de un país viola el acuerdo TRIPS. Solo puede hacer tal cosa un gobierno. Y también el Comité de Conflictos de la OMC. Por tanto, creemos que la declaración que solicitan no es posible, y el tribunal decidirá. No tenían por qué haber cuestionado el apartado 3D, pero ya que lo han hecho, si tienen éxito, afectará a todos los fármacos, a los anticancerígenos, a los antirretrovíricos, a la antimalaria y antituberculosis. Si nosotros vencemos, afectará positivamente a todos los fármacos. Por tanto, esta demanda tendrá consecuencias para todos. En julio de 2007, el gobierno de India ganó el juicio contra Novartis. India es el primer fabricante y exportador de fármacos genéricos de alta calidad. Empresas como Ranbaxy y Cipla venden sus medicamentos a muchos países del hemisferio sur y a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que compra el 80% de sus medicamentos a India. Son empresas con una calidad de producción muy alta. Cipla se creó en la década de 1930 para permitir que India se liberase de su dependencia de la industria farmacéutica británica. El propio Gandhi apoyó con entusiasmo su creación. No. Yo apoyo la propiedad intelectual. Creo que si alguien inventa un nuevo fármaco o algo, debe obtener una recompensa adecuada. No hay dudas sobre eso. Nunca me he opuesto a las patentes, pero sí me opongo al monopolio. Y en el tercer mundo, en un país como la India, con 1.100 millones de habitantes, y que en 2020 tendrá unos 1.500 millones, no podemos permitirnos los monopolios. La época dorada de la industria farmacéutica india empezó en 1972, cuando Indira Gandhi abolió las patentes sobre los productos farmacéuticos para atajar las crisis sanitarias de su país. Eso dio un gran impulso a la fabricación de genéricos. Hasta 1984, la industria farmacéutica italiana, la industria autóctona, era la primera del mundo. Estaba la Carlo Erba, Famitalia, Le Petit. Todas las grandes compañías italianas fabricaban en Italia y exportaban. Luego, en 1984, igual que hizo la India en 1995, volvieron a aplicar las denominadas patentes de producto. Y en cuanto se aplicaron, la industria farmacéutica italiana perdió pujanza. Y es probable que en la India ocurra lo mismo. Fijémonos en las cifras sanitarias de la India. 110 millones de enfermos mentales, 80 millones de pacientes cardíacos, 60 millones de diabéticos, 60 millones de asmáticos. 1 de cada 3 indios padece tuberculosis latente. Hay 15 millones de casos de hepatitis B. En 2015 tendremos 35 millones de seropositivos de VIH. Así que, con estas cifras, India no puede permitirse un monopolio.
Lo que ha hecho el gobierno indio es abandonar a los pobres. Y prácticamente ha cometido un genocidio selectivo. En 2015, casi ningún indio tendrá medios para comprar fármacos esenciales que le permitan sobrevivir. Me llamo Bharati Vilas Desai y tengo 30 años. En 2002 supe que había contraído el VIH. Trabajo con Médicos Sin Fronteras como promotora de salud. Mi marido también tenía el VIH y murió de SIDA en 2003. Tengo 3 hijos y todos ellos son seropositivos. Nadie me ayudó económicamente cuando mi marido estuvo hospitalizado. Cuando murió le hicimos un funeral tradicional hindú que se hace 13 días después del fallecimiento de la persona. Al día siguiente del funeral, mi cuñado me hizo el equipaje y me dijo que me fuese de casa y me fuese a vivir a una chabola de Kandivali con mis hijos. Le pregunté por qué, ya que cuando mi marido vivía, nunca me habían pedido que me fuese a vivir a Kandivali. Y entonces él me dijo, tú y tus hijos tenéis el VIH, y si vivís con nosotros en casa, es posible que también nos infectemos. En mayo de 2007, Bharati murió de varias infecciones causadas por el VIH. Las consecuencias del VIH y el SIDA en África son tremendas. No solo causan millones de muertos, sino que también han resultado demoledoras para las ya frágiles economías y han provocado cambios en las pautas de conducta y en el estilo de vida. África subsahariana, 29 millones de pacientes de SIDA. Personas que viven con menos de $1 al día. Sudáfrica, el 2% de la población. Kenia, el 23% de la población. Mozambique, el 37% de la población. Uganda, el 82% de la población. Creí que era el fin del mundo para mí. Hasta pensé en matar a mi hija porque creí que ya no había esperanza para mí. Muchas personas me discriminaron. Yo rompí el silencio. Fue en Maputo, en el año 2002. Porque mucha gente decía que no era verdad que hubiese personas con SIDA. Así que quise demostrar que sí las había. Me levanté y hablé sobre mi vida. Dije, aquí estoy y vivo con el SIDA.
Descubrí que tenía el VIH por mi bebé. Mi bebé se puso enfermo. Lo llevé al Hospital Central de Maputo, pero me escapé de allí una noche y me fui a casa con él, porque me sentía discriminada. Mi bebé empezó a empeorar y 2 meses después murió. Cuando muchas de estas mujeres vienen al hospital, no vienen a hacerse la prueba del VIH, sino solo para su revisión de embarazo. Cuando son seropositivas, ¿qué suelen hacer? Protegen a sus hijos. Siguen el tratamiento hasta que dan a luz. Y después algunas tienden a abandonar el tratamiento. Nuestro principal objetivo es asegurarnos de que esas mujeres reduzcan las posibilidades de transmisión del virus a sus hijos y que también después del parto continúen con el tratamiento. El SIDA es una enfermedad olvidada. Aunque se está investigando mucho sobre ella, todos los esfuerzos se centran en buscar nuevos medicamentos para tratar a los pacientes europeos y estadounidenses que necesitan nuevos antirretrovíricos por la resistencia a los antiguos. Pero lo que nosotros necesitamos hoy para tratar el SIDA son herramientas más fáciles de usar a gran escala en lugares pobres. Necesitamos medicamentos para tratar a los niños enfermos de SIDA. En Europa y en Estados Unidos casi no hay niños con SIDA, así que no se crean esos productos. El beneficio del sector farmacéutico en la década de los 90 fue equivalente al 25% de la facturación total, muy superior a la de cualquier otro sector de bienes de consumo. Es un margen de beneficios colosal. Para hacernos una idea, el beneficio medio de otros sectores en el mismo periodo fue del 3,3% de la facturación total. Así pues, sería de esperar una gran inversión en investigación y desarrollo. Sin embargo, las grandes farmacéuticas solo invirtieron entre un 11 y un 14% en investigación y desarrollo, mientras que su gasto en mercadotecnia y administración ascendió al 36% de la facturación. Es verdad que hay precios que son altos, por así decirlo, al principio, comparados con el precio final del fármaco. Pero la mercadotecnia también tiene parte de culpa, porque la empresa tiene de 8 a 10 años de exclusiva sobre la patente, y esa empresa compite con otros fármacos patentados. Los laboratorios tienen que recuperar lo gastado en investigación en un periodo de 8 años, y con frecuencia puede ser menos. En la década de 1970, cada año se registraron aproximadamente 70 compuestos químicos nuevos. Desde entonces ha habido una reducción constante de verdaderas innovaciones farmacéuticas, llegando a aprobarse solo 23 productos en el año 2004, de los que solo 4 pueden considerarse avances terapéuticos importantes. La inversión se hace, sobre todo, en lo que se denomina rejuvenecer un fármaco. Es decir, si tienen un buen producto, buscan el modo de ampliar la vida de la patente. Pero dígame una cosa, si tuviese usted un fármaco, por ejemplo, un antidepresivo, ¿cuántas patentes debería poder tener? ¿2, 3, 4, 5? Hoy hay casos de fármacos controlados por las multinacionales en los que uno solo goza de 240 patentes. Las distintas formas cristalinas del medicamento, de las sales, los éteres, los metabolitos, los fármacos precursores, los nuevos métodos de administración, todo es un camuflaje para que puedan ampliar la vida de la patente.
En los 25 últimos años del siglo XX, de los cerca de 1.400-1.500 fármacos registrados en todo el mundo para enfermedades en general, solo 13 eran para enfermedades tropicales, y de estos 13 solo 4 eran fármacos antimaláricos. Muchos de los fármacos antiguos se crearon por diversas razones, por ejemplo con fines militares, o incluso como una etapa final de colonialismo, cuando a las potencias europeas les interesaba la malaria, porque muchos de sus ciudadanos estaban en zonas de malaria. En cuanto esas motivaciones desaparecen, no hay un incentivo comercial para crear fármacos antimalaria. La guerra aveva portato alla diffusione dei moderni insetticidi, primo fra tutti il DDT. Con essi in Italia, da uno scienziato nostro, pioniere e apostolo della lotta antimalarica, venne la parola nuova: distruggere non più le larve dell'anofele, ma l'insetto adulto, rendergli la vita impossibile là dove succhia i germi o li trasporta e li inocula, le case. L'attuazione fu pronta e grandiosa. Siamo nel deposito di insetticidi di una stazione antimalarica provinciale. Una squadra si prepara. Si irrora razionalmente da una data altezza sulle pareti, sotto la quale è dimostrato che le zanzare non si posano mai, fino al soffitto. La squadra si è distribuita nella casa, un uomo per ambiente. Nelle stalle, le pareti e gli stessi animali vengono trattati con questo insetticida. I vantaggi sono considerevoli. Con esso si disinfestano le sementi, si incrementa la fioricoltura. Nell'uso domestico è prezioso. Gli apparecchi giunti quest'anno in Sardegna fanno piovere dal cielo nuvole di DDT sopra le superfici di acque stagnanti. La prima ondata ormai è passata e il grosso delle anoferi è stato sterminato. A conclusione, la mortalità per la malaria può segnare una cifra che sarebbe apparsa assurda pochi anni fa. 0. Si la malaria existiese en Europa o en los Estados Unidos, podría curarse sin dificultad. El verdadero problema es que la mayoría de los que sufren malaria son muy pobres. No pueden pagar buenos medicamentos. Así que siguen utilizando fármacos antiguos que ya no son tan eficaces. Hay que impedir que la gente contraiga malaria, y para ello hacen falta mosquiteras, y hay que controlar a los mosquitos. Pero aún así, habrá cientos de millones de personas que contraigan malaria, y esas personas necesitan medicamentos. En marzo de 2007, la organización benéfica Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, una iniciativa de Médicos Sin Fronteras, y Sanofi Aventis, creó un fármaco antimalaria que solo costaba $1 por pastilla, y lo más importante, estaría libre de patente. Cualquiera podría fabricarlo y mejorarlo. Se llama ASAC. ¿Quién sabe si ese nuevo fármaco ayudará a los que más lo necesitan? Hay fármacos libres que se regalan. Pero, por ejemplo, la OMS sabe que los medicamentos contra la enfermedad del sueño, que una de nuestras empresas afiliadas donó este año, no están llegando a muchos pacientes africanos. Y no por culpa del precio, porque se regalan. No llegan a los pacientes porque no hay estructura para distribuir esos medicamentos. Un antibiótico para una enfermedad respiratoria no se usa lo mismo en África que en un hospital en Londres o en Roma o en París. Porque si es en polvo, es muy probable que la madre vaya a mezclar con un poco de agua que no es potable. Pero bueno, el niño va a sobrevivir, no en las mismas condiciones de higiene y en las condiciones óptimas, pero que me digan a mí que los africanos no tendrían capacidad para organizarse y evitar las muertes que está habiendo hoy en día, porque es algo demasiado sofisticado, yo no lo creo, siento mucho. Aquí
Aquí he dibujado un sol. Sí. ¿De acuerdo? Y los que están donde hay un sol son para tomar durante el día. ¿De acuerdo? En esta otra he dibujado una luna. Estos comprimidos debe tomarlos por la noche. Por tanto, estos comprimidos son para tomar por la noche. Un comprimido cada noche. Y estos son para tomar por la mañana. ¿De acuerdo? Sí. A ver, ¿dónde está el sol? Colocamos los de la mañana. Ahora vamos a cerrar las tapas con cuidado, porque saltan. A ver si usted puede hacerlo. Con cuidado, hay que cerrarlas bien. Si no, se abren. No cierra porque está mal puesta. Búsquele una buena posición para que cierre. Muy bien. Lo que proponemos es que los gobiernos digan cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, si alguna empresa viniese a Kenia y quisiese hacer negocios en Kenia, le indicaríamos claramente cuáles son las enfermedades prioritarias en este país. Y para hacer negocios aquí, tendría que demostrar que va a cubrir esas áreas prioritarias, al tiempo que también comercia en otros ámbitos sanitarios. Sudáfrica tiene el mayor número de seropositivos de VIH del mundo entero. Más de 6,5 millones de personas. Una parte de los medicamentos contra el VIH llega gracias a la considerable aportación de algunos países y organizaciones internacionales y a la de las grandes organizaciones humanitarias. Pero, por ejemplo, la Fundación Gates, para la lucha contra el SIDA, no busca tratamientos, sino una posible vacuna contra el SIDA. Pero, ¿quién hace esa investigación para la Fundación? Merck en los Estados Unidos. Y usan indios para los ensayos. Vale, de acuerdo, no me opongo. Pero le pregunté una cosa a la Fundación Gates. Supongamos que se encuentra una vacuna contra el SIDA, y Dios mediante la habrá. Si se ha desarrollado con su dinero, ¿le darán a India los conocimientos para fabricar esa vacuna libremente? Dijeron que no, porque sería propiedad de Merck. Y si a Merck se le ocurre cobrar $400 por cada vacuna, ¿quién va a pagarlos? Según la legislación vigente, no puedo copiar la vacuna. Yo soy partidario de que la investigación, financiada con dinero público, sea de acceso libre para el público. No se debería permitir patentarla. En el año 2004, una comisión parlamentaria creada en el Reino Unido para controlar a la industria farmacéutica británica declaró: el ministro de Sanidad ha dado por sentado durante demasiado tiempo y con demasiado optimismo que el interés sanitario público y el de la industria farmacéutica coincidirían. Por tanto, se ha dado luz verde a la industria durante demasiado tiempo. La influencia de la industria se aprecia en todos los niveles de la atención sanitaria, desde el descubrimiento inicial y el desarrollo de los fármacos con ensayos clínicos, a su promoción mediante médicos y grupos de pacientes, y su prescripción y la instauración de pautas clínicas. Se aprecia una clara tendencia a calificar cada vez a más personas como anómalas o que necesitan tratamiento farmacológico. Por tanto, las empresas farmacéuticas, con el respaldo de las autoridades, están alterando nuestra concepción de la enfermedad. Un ejemplo de ello es la presión sanguínea alta o hipertensión. Hasta el año 2003, se consideraba que alguien padecía hipertensión cuando tenía una presión sanguínea máxima superior a 140 y la mínima superior a 90. Tras el año 2003, un comité de expertos catalogó la existencia de prehipertensión cuando los valores estuviesen entre 120/80 y 140/90. Así que muchas personas descubrieron de pronto que tenían un problema de salud. È un licantropo. Che cos'è? Un licantropo. Ah, e cos'è? Un caso incluso más grave es el del denominado síndrome de déficit de atención o hiperactividad, bastante común entre los niños.
Durante la década de los 90, como se decidió que era un trastorno y no algo normal, el número de niños catalogados como pacientes de esa enfermedad se multiplicó por 7, hasta el punto de que hoy el 15% de los escolares estadounidenses toma anfetaminas con regularidad. Y otro tanto está ocurriendo en otros países. Por tanto, si en los próximos meses sus hijos empiezan a ser demasiado revoltosos, tranquilícese sabiendo que pronto podrá calmarlos con una saludable dosis de Ritalin. En décadas recientes, hemos visto la privatización de la atención sanitaria, de la investigación médica y la de la elaboración de nuevos productos, lo cual ha llevado a un sistema que sirve al mercado, pero si no hay mercado no tienes lo que necesitas. Y eso constituye una barrera enorme. Es difícil pedirles a las grandes farmacéuticas, cuyo fin es ganar dinero y satisfacer a sus accionistas, que hagan cosas que no reportan mucho dinero. Las autoridades deben implicarse, deben regular ese tipo de cosas. Se necesitan fuentes de financiación diferentes y se necesita que el sector sanitario participe en el establecimiento de prioridades. Las compañías farmacéuticas tienden a elaborar enormes campañas publicitarias, disfrazándolas de científicas, financiando investigaciones, patrocinando conferencias, estudios, publicaciones, apoyando asociaciones. De modo que muchos facultativos creen que no deben morder la mano que los alimenta. En Occidente, el gasto en medicamentos aumenta un 7% anual, mientras que el Producto Nacional Bruto solo aumenta un 2%. ¿Cuánto tiempo más podrán soportar los sistemas sanitarios de los países ricos la subida del coste de los medicamentos y garantizar a los ciudadanos el libre acceso a ellos? ¿Cuánto tiempo más seguirá restringido el problema del acceso a la medicina a los países pobres?
Thank you.